Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos de la Espíritu Santa, y comenzaron a hablar en otras lenguas según la Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlados se decían: es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles, y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos, hijas e hijes de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos, siervas y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y glorioso, pero todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Cuán múltiples son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. He ahí el grande y anchuroso mar en donde bullen criaturas sin número. Tan pequeñas como grandes. Ahí se mueven las naves, ahí está ese leviatán. Y modelaste para jugar con él, Todos ellos te aguardan. para que les des comida a su tiempo. Se las das, la recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les quitas el aliento, expiran y vuelven a su polvo. Envías tu espíritu y son creados. Así renuevas la faz de la tierra. Perdure la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en todas sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema.
Me regocijaré en el Señor. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Nadie puede decir Jesús es Señor si no está hablando por el poder de la Espíritu Santa. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es una misma Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que con su poder lo hace todo en todes. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio de la Espíritu Santa, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros por la misma Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio de la misma Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y la espíritu verdadera, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder la única y misma Espíritu Santa, dando a cada persona lo que a ella mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está conformado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de una sola Espíritu. Y a todos se nos dio a beber de esa misma Espíritu. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Y bueno, hoy sí, buenos días a todos, a todas, a todos. Como ya dijo Luis Manuel, hoy tengo el privilegio de estar con ustedes para compartir mi reflexión, la cual yo he titulado Mis cicatrices, testimonio de la Espíritu Santo. Entonces, miren, no sé si han visto ustedes de esos TikToks y cosas que salen las mujeres hablando y dicen pockets, porque ando en mis pockets un montón de cosas el día de hoy. Entonces,
yo quiero que agarre cada uno de ustedes un papelito y no crean, también ando los lapiceros, me caben un montón de cosas. Librería completa. Así es. Entonces, si me regalan uno, sí, solo uno. Vale. ¿Ya tienen todos los papelitos? Sí. Sí. Si ustedes quieren, agarren otro. No hay problema. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer con los papelitos? En esos papelitos no me lo van a compartir, no me lo van a enseñar, así que no se preocupen. Pero en esos papelitos yo quiero que escribamos una cosa, 2, 3, las que ustedes quieran, que sean acciones, cosas o situaciones que les causen miedo. O acciones, cosas o situaciones que les causen vergüenza. Por eso les digo, no me las van a compartir, pero sí quiero que la escriban ahí. Piensen ahí en su corazón, en su mente, qué son esas cosas que nos causan miedo y o vergüenza. Voy a escribir yo también la mía. Bien, las personas que ya vayan escribiendo en su papelito esas cosas que les causen miedo y o vergüenza, yo quiero que la doblen o lo arruguen lo más pequeño que puedan y lo escondan por ahí. Lo metan a su bolsillo, o lo metan en medio de un libro, o a su bolsón, a su bolsa, donde ustedes quieran. Pero que no se vea, que esté guardado, que esté escondido. Bien, una vez los tengamos ya guardados, ya escondidos, ya lo hayamos sacado de nuestro corazón, entonces ahora sí, vamos a escuchar. Y es que miren, la mía, yo sí se las voy a compartir. Fíjense que esto es algo que a mí me sucedió ya hace varios años. Está soplando, ¿eh? Sí, ¿verdad? La verdad es algo que yo nunca había compartido antes fuera de mi familia, así súper cercana. Pero en este día se los quiero compartir. Eran los primeros meses en los que yo todavía andaba buscando un diagnóstico para mi enfermedad. Entonces, ya en ese momento estaba bastante mal, entonces ya tenía que utilizar ayudas de movilidad. Y en una ocasión, la que en ese entonces era mi jefa, me invitó a ir a su oficina. Y yo me acuerdo que ella me aconsejaba y me decía, por ejemplo, que no me estresara, que a veces las cosas eran como psicosomáticas, que tuviera fe, que Dios me iba a poder ayudar, que Dios me iba a sanar, que si yo me lo proponía en mi cabeza, entonces yo iba a poder volver a caminar y a funcionar como nunca antes o como antes lo hacía. Me acuerdo que también me aconsejaba, por ejemplo, a dejar mis ayudas de movilidad. No las use porque eso significa que usted se está rindiendo. No lo haga porque entonces se va a quedar ahí trabada y se va a acostumbrar a eso. Que pusiera, me recargara de energías positivas y de fe y así todo iba a estar bien. Este discurso de esta mi jefa no era algo desconocido. Era algo que yo ya había escuchado y que todavía me faltaba escucharlo en todas sus versiones, de todos lados, de familiares, de desconocidos, de amigues, de la iglesia, un montón de veces. Entonces me faltaba oír eso. Bueno, yo me acuerdo que ella incluso me decía, me hacía como preguntas bien personales. ¿Y cómo te sentís? ¿Y cómo se siente eso? Porque como lo que quería era que dejaran mis ayudas de movilidad. Entonces, yo no necesariamente quería contestarle, pero era mi jefa, ¿verdad? Entonces, yo ahora les cuento a ustedes, mis ayudas de movilidad se sentían como una cadena. Se sentían como estar atrapada, como estar atada a ellas. Se sentían como un estigma de mi inhabilidad de caminar. Se sentían como una marca de haberme convertido en una persona menos útil, menos hermosa, menos valiosa, una marca de mi vergüenza. Yo recuerdo que hacía todo lo que me era posible para caminar,
para esconder ese dolor, para esconder las ayudas de movilidad. Me acuerdo que en esa época no me gustaba ni tomarme fotos para que no salieran. Y cuando sí me tomaba o era necesario, siempre las recortaba para que solo saliera de aquí para arriba o no se viera. Entonces, y aún así, a pesar de que yo hacía todas esas cosas, se sentían enormes, se sentían que me tragaban, se sentían que cuando la gente me miraba era lo único que iba a ver de mí, porque yo me sentía pequeñita aquí en este espacio. En otra ocasión, esta jefa que yo les comento me volvió a invitar a su oficina y me dijo: mira, Alicia, vos sos una excelente empleada. Vos cumplís con todos los requisitos, cumplís con todas las expectativas. Las personas a quienes atendía, todas se sentían muy satisfechas con mi trabajo, con mi desempeño. Pero mis compañeros, mis colegas, no estaban contentos con el hecho de que hubieran ciertas acomodaciones para mí. Mis colegas no estaban dispuestos, por ejemplo, a ya no tener que hacer reuniones allá en el jardín, donde había que subir unas gradas y un espacio escabroso para poder llegar. Mis compañeros ya no estaban dispuestos a no hacer reuniones en segundas plantas, por ejemplo. Entonces me decía mi jefa que ya no era rentable tenerme en ese espacio, pero que si yo me comprometía a no necesitar acomodaciones, si me comprometía a volver a caminar, si me comprometía a interactuar con la infraestructura, como las personas no discapacitadas, o sea, subir gradas, caminar, etc., entonces, solo así iba a renovar mi contrato. De lo contrario, me quedaba sin empleo. Yo me acuerdo que ese día que ella me dijo eso, era para el almuerzo. Entonces yo vine y me fui a un restaurante allá por Los Próceres, porque tenía que ir luego a mi otro empleo. Y me acuerdo que me sentía súper mal, con el corazón súper pesado. Y entonces vengo y le hablo a mi madre y le cuento, ¿verdad? Mire esto que me ha pasado, mire lo que me han dicho. Y yo, ¿cómo voy a hacer para sanarme de aquí a un par de días, verdad? Entonces, yo me acuerdo que mientras yo le contaba a mi madre, yo me puse a llorar ahí en público, en medio de toda la gente, y los empleados se me quedaban viendo así como bien atónitos, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y me acuerdo que uno de ellos hasta se acercó a preguntarme si estaba bien y me regalaron ahí una bebida para que me calmara. Yo sentía una gran vergüenza. Imagínense estar llorando en público ahí, que todo el mundo me estuviera viendo. Qué vergüenza en ese momento, pensaba yo, qué vergüenza tener que perder mi empleo por este cuerpo inservible. Esa reunión fue justo el día que yo me iba de vacaciones. Y créanme que durante ese tiempo yo hice todo lo que pude por cumplir ese requisito de ya no ser una persona discapacitada, por no necesitar mis ayudas de movilidad, por no necesitar acomodaciones, por no tener estas marcas que me señalaban todas mis deficiencias, que me señalaban todas las maneras en que yo era diferente, por quitarme estas que yo sentía que eran cadenas que me ataban, estos instrumentos que para mí ponían un signo de neón sobre mi cabeza de inutilidad y de vergüenza. Evidentemente no lo pude cumplir, ¿no? Y entonces, evidentemente, me quedé sin empleo. Después de eso, yo me empecé a encerrar. Me quedaba tras puertas cerradas. Yo no salía a menos que fuera completamente necesario. Lo más que salía era al médico, ¿verdad? Para las consultas. Yo en ese tiempo no quería que nadie me viera. No quería conocer a gente nueva que me estuviera preguntando cosas, que me estuviera viendo. Y mucho menos que quería ver a aquella gente que me había conocido antes. Yo quiero que ustedes ahora, yo les mandé en el grupo de la comunidad el texto, que alguien me ayude a leer el versículo 19.
Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Gracias. Entonces, dice el texto que los discípulos estaban ¿cómo? Reunidos pero con puertas cerradas. Reunidos pero tras puertas cerradas. ¿Y por qué estaban así? Porque tenían miedo. Entonces, eso sucede, ¿no? A veces cuando tenemos miedo, cuando tenemos vergüenza, vamos y nos encerramos, nos aislamos, a lo mucho que nos encerramos con la gente que pensamos que nos quiere, ¿verdad? Con la gente que tenemos cercana, pero estamos ahí encerrados con miedo. Pero miren lo que pasó ahí, dice que Jesús va y se pone en medio de ellos. Y eso sigue pasando. Jesús va y entra a esas partes que nosotros hemos aislado. Jesús va y entra a todo aquello que por miedo está tras puertas cerradas. Se pone en medio de nosotros hoy aquí y nos dice: paz a ustedes. Es decir, fuera el miedo, fuera la vergüenza, paz a ustedes. Y no solo se quedan decir, miren, paz, ¿verdad? No se preocupen, quédense ahí. No, Jesús también muestra solidaridad y muestra empatía. ¿Creen ustedes que Jesús mostró solidaridad y empatía con ellos en ese texto? Sí, no sé. ¿Sí? ¿Sí? No sé, ok. Quienes dijeron que sí, ¿por qué creen que sí mostró solidaridad y empatía? Por lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice que les mostró las manos y el costado. Ok, efectivamente. Dice en el 20, ¿verdad? Les mostró las manos y el costado. ¿Y qué tenía Jesús en sus manos y en su costado? Jesús tenía heridas. Jesús tenía marcas, Jesús tenía ahí sus cicatrices, ¿verdad? Y estos eran esos espacios, esos lugares que a Jesús lo habían tenido aprisionado al madero. Eso que a él le habían hecho como burla. Cuando estaba ahí le habían puesto el rey de los judíos, ¿verdad? Justo cuando estaba crucificado con esos ladrones que vemos ahí. Nosotros hemos estado viendo en otros pasajes, en otras reflexiones, cómo Jesús anda mostrando esas cicatrices. ¿No les parece que así ha sido? Anda mostrando esas cicatrices y siempre les está diciendo a sus discípulos que las vean y que las toquen. Yo encuentro bien interesante que Jesús, después de que resucitó, porque él dice le pusieron su corona de espinas, ¿verdad? Lo latigaron, lo golpearon, tuvo que cargar. Terrible. Yo me imagino que su cuerpo debe haber quedado súper herido. Pero con las únicas marcas con las que regresó fueron esas, ¿no? Las otras no. Y qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús bien pudo haber regresado o resucitado sin ninguna marca. Entonces, Jesús resucitado es un Jesús que tiene marcas. Jesús resucitado es un Jesús que tiene cicatrices. Fíjense que yo he visto por ahí que algunos teólogos consideran que este Jesús resucitado con sus cicatrices, con sus marcas, lo podríamos ver como Jesús, un Dios discapacitado, y no por ello menos divino. Entonces, Jesús triunfante es un Jesús que reclama y resignifica sus heridas. Un Jesús que no esconde lo que el mundo puede pensar que es una imperfección. Lo que el mundo puede pensar que es una mutilación, lo que el mundo puede pensar que es estar desfigurado, lo que el mundo puede pensar que es una razón de vergüenza. Al contrario, para Jesús son como su carta de presentación, ¿no? Para que le reconozcan
Él va y dice, yo soy Jesús, vean mis marcas, vean esas cicatrices de las heridas, esas que ahora son señales de resurrección. Jesús triunfante es un Jesús que está cómodo y quizás hasta orgulloso de esas marcas en sus manos y en su costado. ¿Y qué pasa cuando Jesús va y muestra esas cicatrices? Alguien que me lea el 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ok, gracias. ¿Qué pasó cuando los discípulos vieron a Jesús? Se alegraron. Sus discípulos, sus amigas, aquellas quienes le amaban, se alegran de verle. Ellas no le señalaron y le dijeron, ay no, Jesús, mira cómo se te ve eso. Jesús, te amamos, pero no amamos tus heridas. Por favor, vas y te las arreglas. Te haces alguna tu cirugía, algún tu tratamiento, alguna tu intervención médica para quitarte eso. ¿Qué va a decir la gente? Jesús todo marcado ahí. No. ¿Qué va a decir la gente? Dios no puede ser un Dios discapacitado. ¿Cómo se va a ver eso? No, dice que ellas se alegraron, ellas le aceptaron y le siguieron tanto la onda que hasta el día de hoy celebramos esas heridas en sus manos, en sus pies y su costado. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Todavía las celebramos y todavía las consideramos no algo de vergüenza, no algo de miedo, sino esa marca de un triunfo. Otra cosa que a mí me parece bien interesante es que Jesús en la narrativa, ¿a dónde va a presentarse? ¿Ante quiénes se presenta Jesús? Se presenta ante Pilatos. Se presenta ante los soldados que ayudaron a crucificarle. ¿A dónde va Jesús? Jesús va donde sus amigas, Jesús va a su gente, Jesús va a sus personas seguras, Jesús va a su espacio seguro, Jesús va a su comunidad. Jesús va a esos que se quedan cuando se piensa que ya todo está perdido. Jesús va a aquellas quienes cuidaron de su cuerpo una vez pasó la crucifixión. Otra historia que les traigo hoy. Allá por el 2020, si no me equivoco, cuando yo recién había conocido esta comunidad, me acuerdo que hubo un servicio virtual en conjunto con la comunidad de Santiago, si no me equivoco así se llama, con la pastora Liz. Era de Semana Santa, algo así. Y yo me acuerdo que preguntaron varias cosas y entre ellas era, ¿qué te gusta más? ¿Servir a otras o que te sirvan a ti? ¿Sí se acuerdan de ese servicio? Sí. Bueno, entonces ahí las personas empezaron a compartir, ¿verdad? En la comunidad. Y yo me acuerdo de una persona en particular. Él contó, lástima que ya no me acuerdo el nombre, a mí se me olvidan. Pero él contó cómo se sentía muy mal, muy angustiado, pues recientemente estaba discapacitado. Y después de muchísimos años de ayudar a otros, ahora él necesitaba ayuda para todo. Entonces sentía que ya no podía hacer nada, se sentía mal, se sentía triste. Me acuerdo que hasta se le salieron las lágrimas en ese momento. Ahí pasaron dos cosas. La primera es que una de los miembros de esa comunidad se ofreció para ir a su casa y ayudarle en todas aquellas labores que él ya no podía hacer. Es decir, que esa persona se solidarizó, sintió empatía y dijo, yo voy a hacer algo. No se quedó ahí sin hacer nada. Y lo otro que pasó fue que una diácono dijo una frase que a mí se me quedó grabada en el alma.
Le dijo que así exactamente como estaba, con su discapacidad, con su tristeza, con su angustia, así era la imagen de Dios. Así le dijo, es la imagen perfecta de Dios. Esta persona, al hablar de su experiencia, al mostrar sus manos, sus pies, su costado, metafóricamente claro. Salud. Esta persona que les comento, al abrir su boca y usar su aliento para contar, permitió que esa noche yo también recibiera de la Espíritu Santa. ¿Por qué? Porque él habló en una lengua que yo entendía. Habló en la lengua de la angustia, habló en la lengua de la discapacidad, habló en la lengua de la desesperanza. Y así fue como yo pude escuchar ese mensaje. Así como tú sos la imagen perfecta de Dios. Sos la imagen y la semejanza de la divinidad. Ahora que empezábamos y yo les contaba de mis experiencias, de lo que me había pasado hace muchos años, yo les mostré mis pies, mis manos, mi costado. Ponerme aquí enfrente con mis ayudas de movilidad, con mi silla de ruedas, yo les muestro esas cicatrices en mis pies y en mis manos. Porque esas experiencias para mí eran como ser crucificado. Esto era como una cadena, como una cruz a la que yo estaba atada. Pero ya no. Hoy son esas cicatrices, ese soplo de la Espíritu Santa que trae luz. Y así como la comunidad de Santiago fue ese espacio seguro para que estas personas que les comentaba, ustedes, para mí, han sido de esas personas correctas. Han sido de esas personas que al ver las huellas que yo traigo, se han alegrado de verme. Me han abrazado con todas mis diferencias y las han celebrado conmigo. Y lo más importante es que han escuchado. No han asumido, sino que han escuchado lo que yo he tenido que decirles. Entonces hoy, yo quiero que vuelvan a pensar ustedes, que regresen a ustedes y piensen, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Cuáles son esas partes de ustedes que les han dicho que son motivo de vergüenza? ¿Qué heridas han recibido a causa de ser diferentes? ¿Qué heridas han recibido a causa de no entrar en el molde que hay ya establecido? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales les han hecho sentir miedo, les han hecho sentir vergüenza? Quizás algunos nos han crucificado, nos han herido por nuestras orientaciones sexoafectivas. Quizás nos han vendido la idea de que ser personas transgénero o ser personas no binarias es motivo de vergüenza. Quizás nos han herido y nos han clavado y nos han avergonzado porque no cumplimos las expectativas que existen en este mundo torcido. Quizás tenemos tras puertas cerradas esas luchas con enfermedades físicas. Quizás nos han dicho que padecer de depresión, que padecer de ansiedad es motivo de vergüenza porque es falta de fe, que por ende nos han hecho sentir que es algo que tenemos que esconder, de lo que no tenemos que hablar. Quizás nos han hecho sentir pequeños, pequeñas por nuestro origen, por la manera en cómo hablamos, por el lugar donde vivimos, porque no tenemos el montón de dinero. Quizás nos han hecho sentir pequeños o pequeñas porque nos dedicamos a labores que no son consideradas productivas en este sistema capitalista en el que vivimos. Quizás nos han hecho sentir que tenemos que esconder y hacer todo lo posible para que nuestros cuerpos se conformen al ideal de belleza que está establecido. Y vamos ahí, luchamos y nos
castigamos, dejamos de comer y hacemos todo por querernos meter en eso, porque tenemos vergüenza de amar nuestro cuerpo tal y cual es. Ahora sí, saquen su papelito, búsquenlo por ahí donde lo tengan y vean las cosas que ustedes escribieron ahí. Está tan escondido que ya no lo encontramos, ¿verdad? A veces así nos pasa. Tenemos esas cosas tan guardadas ahí, tan encarnadas que ya ni sabemos. Entonces, vean lo que escribieron ustedes ahí. ¿Qué hay tras puertas cerradas en su corazón? Jesús hoy, en medio de nosotros, en esos espacios a puertas cerradas, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma, dice: paz a ustedes. Paz a ti, William, paz a ti, Diego, paz a ti, Marvin, paz a ti, Roberto, paz a ti, Gonzalo, lo tenía en la mente y se me fue en el momento. Paz a ti, Paul, paz a ti, Andrea, paz a ti, Luis Manuel, paz a ti, Fernando, paz a ti, Abiel, paz a ti, Moisés, paz a ti, Edgar, otro que lo tenía en la mente y se me fue en el momento. ¿Verdad? Es el más nuevo de todos. Entonces, paz a todos nosotros. Jesús hoy viene y sopla sobre nosotros y dispersa ese miedo, dispersa esa vergüenza, dispersa ese dolor, dispersa esa soledad, dispersa quizás esa homofobia internalizada, dispersa ese capacitismo internalizado, dispersa esa idea de que tenemos que estar produciendo siempre dinero para ser valiosos. Jesús nos dice: reciban al Espíritu Santo, quien con su poder transforma esas cicatrices en fuego, en luz, en triunfo, en alegría. Vamos a ir de vuelta al 20. ¿Qué dice el 20? Alguien que me lea de nuevo el 20. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. 21. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Exacto. De nuevo, ¿verdad? Jesús nos está haciendo una invitación. Nos dice: así como yo fui enviado, así yo les envío a ustedes. Entonces nos está haciendo la invitación a seguir su ejemplo. ¿Cómo vamos a seguir ese ejemplo? Mostrando nuestras manos, nuestros pies, nuestro costado. Esas cosas que el mundo nos ha dicho que están mal. Esas partes de nosotros que la iglesia nos dijo que teníamos que esconder y rechazar. Nos invita a mostrar esas partes por las cuales quizás nos han querido avergonzar. A mostrar orgullosas esas diferencias. A mostrar las cicatrices de las batallas ganadas y de las que quizás parecen perdidas también. Nos invita a permitir que la Espíritu Santa entre y transforme esas cosas que con miedo estamos guardando tras puertas cerradas. Nos invita a que hagamos de esas experiencias duras un espacio para que la Espíritu Santa llene, renueve, traiga nueva vida, traiga nuevos sueños. Yo sería la primera que diría: y si no quiero hablar de esto, y si todavía me duele, y si yo no quiero mostrar eso. De nuevo, yo he sido de las primeras en decir: no quiero, nunca lo voy a hacer. ¿Cómo es que voy a llegar a un momento en que esto se vuelva luz, que se vuelva alegría?
Siempre le estaba diciendo a mi madre, a mi abuela, a mi familia, por favor no cuenten, no digan, no traigan gente. No quiero que nadie me vea, no quiero que nadie sepa. Y está bien si no nos sentimos listos, está bien no hacerlo, está bien no mostrar esas partes que son las más vulnerables de nosotros quizás, por ahorita. Está bien incluso no sentir la necesidad de hacerlo nunca, o de pronto solo compartirlo en ciertos espacios y decir que no salga de este lugar. Está bien que podamos esperar a sentirnos listos una vez ya haya pasado todo nuestro proceso, porque si se fijan en las escrituras, hasta Jesús se tomó su tiempo para resucitar. Hasta Jesús se tomó su tiempo para sanar, para volver a la vida. Jesús también esperó a estar listo para mostrar esas cicatrices. Pero mientras tanto, ¿qué otra cosa podemos hacer para honrar o para recibir esa invitación? ¿Qué creen? Si no estoy lista todavía para mostrar mis manos, mi costado, mis pies, ¿qué otra cosa puedo hacer? Es el examen. Ya no hayamos que contestar. No pasa nada, está bien. Otra cosa que nosotros podemos hacer es mostrar solidaridad y empatía para con las otras personas. Para con aquellas personas que sí ya están listas para contarnos, para mostrarnos de sus cicatrices. Podemos ser nosotros, nosotras, nosotres como les discípulos. ¿Cómo? Cuando alguien nos muestre su costado, cuando alguien nos muestre sus cicatrices, sus luchas, sus historias, no le vamos a señalar, no le vamos a decir lo que pudo haber hecho mejor, lo que debería de hacer, cómo debería de sentirse, sino que vamos a recibirle, vamos a abrazar esa confianza que esas personas han depositado en nosotros. Vamos a hacer esa comunidad que sea un lugar seguro. Vamos a ser cada uno de nosotras, nosotres, esas personas seguras, ese lugar de amor, ese lugar de aceptación, ese lugar que verdaderamente escucha, no solo para responder, sino para entender. Vamos a ser esas personas que comparten luz. Vamos a ser esas personas que soplan de la Espíritu Santa sobre la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Querida comunidad, paz a todos ustedes, paz a todos nosotros. Recibamos este día al Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven,